Buenas tardes a todos, muchas gracias por participar. A continuación, vamos a presentar la problemática que trabajamos en nuestro grupo. El título de esta exposición es "En Colombia se conoce el significado literal de la ética, pero se aplica". Y la crisis de la ética pública en Colombia, arraigada en la corrupción y la desconfianza como nuestra problemática. Mi grupo está conformado por Juan José Amaya, Juan Manuel Aranda y yo, Ana Valentina Ortiz. Ahora mi compañero Juan José les va a dar la introducción de nuestra exposición. Muchas gracias, Ana, por la entrada. Y muchas gracias a todos los que están participando acá, todos los que se unieron a la llamada. Muy bien, pues tal y como lo dijo mi compañera y como lo expresó, pues pienso dar la introducción, dar el objetivo, el propósito con el que hacemos esta exposición. Pues este es nuestro proyecto final del curso de Ética y Política. Básicamente cogimos nuestros 3 textos argumentativos que elaboramos y sacamos adelante una exposición con las problemáticas que teníamos en común. Entonces, a través de la siguiente exposición, básicamente pretendemos proponer acciones mediante las cuales nos aproximemos a la construcción de una sociedad más ordenada y pacífica. O en otras palabras, desarrollar la ética pública. A través de la exposición plantearemos argumentos y hechos cotidianos que darán muestra de la realidad de la sociedad colombiana. Y posteriormente plantearemos soluciones o caminos las cuales deberíamos seguir o adoptar para de alguna manera lograr desarrollar esta ética pública. Entonces, pues, el problema social que se tiene en el país hoy en día no es un tema nuevo, no es algo reciente, es algo que se ha venido presentando en nuestro entorno desde incluso el nacimiento independiente de nuestra nación, tal y como lo dice Antanas Mockus en el 2017, abro comillas. Desde la independencia, el discurso político se centra en descalificaciones morales. Los líderes serán atacados por corruptos más que por sus teorías sobre el Estado y sus posiciones de dependencia con España. La creencia en que los problemas se resuelven a las malas creó un clima favorable para la justificación de la trampa, para la justificación del todo vale. Entonces, básicamente, como decía antes, lastimosamente, históricamente hemos creado una cultura en la cual la trampa, el juego sucio, la manipulación, la corrupción, son mecanismos a través de los cuales las personas buscan satisfacer sus propios beneficios, imponer su interés propio sobre el interés común. Entonces, pues esa es la problemática. Entonces ahora le doy la palabra a mi compañero Juan Manuel Aranda, que va a empezar con el primer panel que tenemos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a todos los asistentes por estar el día de hoy acompañándonos en la exposición. Muchas gracias a Juan José por la introducción para el siguiente panel. Y mi nombre es Juan Manuel Aranda y yo les vengo a explicar sobre qué es la desconfianza. Primero tenemos que entender un poco qué es la desconfianza, qué puede ser este sentimiento o estas acciones cobardes que han estado en la historia de la humanidad. Para esto tenemos que globalizar un poco el problema, entender en qué consiste esta problemática y transportarla hasta el territorio nacional. Para esto voy a yo introducirlos un poco más sobre qué es la desconfianza. Ok, traje aquí diferentes ejemplos que más que ser nacionales o internacionales son una muestra de cómo Colombia no existe la confianza. El primero, que es el que más me ha hecho reflexionar y más teorías me ha sacado, es sobre Jeremías 17:5, un versículo de la Biblia donde dice, maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Esto hace como la reflexión sobre si la desconfianza desde tiempos inmemorables, desde tiempos sobre tiempos aquellos en los que la desconfianza era algo muy poco percibido, existe. También está muy bien escrito en la Biblia que Judas traicionó a Jesús por unas monedas de oro. Esto se puede tomar como que la desconfianza ha existido desde los inicios de la humanidad, de que estas acciones siempre han estado por encima de la comunidad y por encima del bien común y más por el bien individual.
El segundo ejemplo sí es un poco más nacional, muy poco reconocido y también nunca ha sido confirmado. Y es el caso de Pablo Escobar y Carlos Leder. Muchos especulan de que Pablo Escobar entregó a su mano derecha en el cartel de Medellín. ¿Esto para qué? Debido a los negocios que tenía con la policía en esos tiempos, ellos necesitaban unos resultados para poder seguir teniendo negocios con ellos. Él benefició a la policía dándoles la cabeza de un máximo coronel del cartel para el bien común de su propia organización, o más bien para el bien propio, quedando como un traicionero y generando la desconfianza de que pronto lo haría caer muerto. El tercer ejemplo ya es un poco más a lo que yo quiero llegar y es sobre Luis Alfredo Garavito. Como muy bien sabemos, el monstruo de Génova es un hombre que se ganaba la confianza de los niños. Oír muy bien, se ganaba la confianza de los niños. Ahí el primer problema. ¿Cómo lo hacía? Les decía que les iba a dar dulces, les pensaba dar premios. Todo esto lo lograba endulzándoles el oído para poder llevárselos, matarlos y violarlos. El problema de esto es que gracias a estos casos se genera más desconfianza porque uno dice, a ver, ¿la maldad existe en la humanidad o por qué esas situaciones pasan? Justo ahora que menciono la maldad de la humanidad, quisiera yo abarcar el cuarto ejemplo, que es las fallas en la plataforma, entre comillas, de Uber. ¿Qué sucede? Hace unos pocos días, incluso una semana, se ha hecho muy viral un caso sobre que la plataforma Uber en horas de la madrugada no recibe viajes para personas masculinas o hombres, solo recibe viajes para mujeres y personas que se encuentren solas, más variado mujeres. Nunca se reciben transportes para hombres. Esto ha generado indignación por parte de la sociedad en general, porque ¿cómo es posible que una plataforma de transporte solamente acepte en horas de la madrugada viajes para mujeres? Esto ha hecho mucha controversia, ya que se cree que esto avala el secuestro de las mujeres y la desaparición de ellas. Ok, el efecto de la desconfianza, como muy bien yo lo mencioné antes, ¿por qué existe la desconfianza? Creo que no fui el único que cuando fue pequeño se nos inculcó a ser alguien juicioso y el regaño que todos tuvimos fue, ese hombre allá se lleva a los niños que no son juiciosos. Eso genera un tipo de desconfianza, un miedo. Así que se puede decir que la desconfianza causa una inseguridad o un miedo, la cual se conecta con un tipo de supervivencia. ¿Qué clase de supervivencia es? Es la supervivencia mía por encima de los demás. Si yo estoy bien y el resto está mal, no me importa porque yo estoy bien. Avala el bien individual sobre el bien común. Esto también puede desencadenar un efecto mariposa que puede llevarse a la corrupción, que mi compañero Juan José Amaya ya los va a introducir un poco más, pero para yo hacerles la idea, la supervivencia o el yo estar bien por encima de los demás genera eso, entre más poder y más dinero, yo soy más poderoso y yo soy mejor que los demás, así que yo no tengo en quién desconfiar o en quién confiar porque estoy yo mismo y yo mismo no me puedo defraudar. Para el siguiente punto, mi compañero Juan José Amaya los va a introducir un poco más sobre la corrupción. Muy bien, muchas gracias, Juan Humberto. Ok, bueno, esto da entrada a nuestro siguiente panel, que es el panel de corrupción. Entonces, pues a través de mi investigación quise traer la definición que le da el economista teórico argentino y experto en temas de corrupción, Federico Wieselbach, y abro comillas, básicamente es, para hablar de corrupción, creo que es necesario que estén involucrados tres individuos: un principal, un agente y un corruptor, o como lo llamo en mi tesis, un principal oculto. La corrupción existe cuando la gente recibe un soborno monetario o de otro tipo del principal oculto con el objeto de beneficiar los intereses del principal oculto, a expensas de los intereses del principal para quien el agente trabaja nominalmente. Este agente muchas veces es un funcionario público, pero puede ser también un dirigente o una asociación civil o un empleado de una empresa privada. Entonces, básicamente esto da muestra de que la corrupción no solamente es un tema a nivel público, no solamente un tema exclusivo del gobierno o del Estado, sino que también puede darse en otros casos.
en otras muestras, incluso en lo cotidiano. Entonces, esto me lleva también al siguiente punto, que es que básicamente existen el Estado, el gobierno, ha llevado a cabo pues sistemas, ideas, acciones contra la corrupción. Y una muestra de esto es la Secretaría de Transparencia, que, abro comillas, es una dependencia misional del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Su objeto es asesorar y asistir al director de esta identidad en la formulación y diseño de políticas públicas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Bueno, a través de la Secretaría de Transparencia se puede conocer el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, que es uno de los planes de acción que ha adoptado el gobierno para contrarrestar la problemática de la corrupción. A continuación presentaré dicho plan gracias a la información suministrada en la propia página web de la Secretaría de Transparencia. Bueno, como lo dije antes, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano pues se creó con el artículo 73 del Estatuto Anticorrupción y se consigue como una herramienta para la prevención de la corrupción en el que cada entidad de nivel nacional, departamental y municipal plasma anualmente su apuesta institucional de lucha contra la corrupción. ¿Qué es esto? Básicamente, cada gobierno, tanto nacional, departamental y municipal, deberá dar muestras de sus propuestas, trabajos, acciones contra la corrupción, dar muestra de cómo están combatiendo esta problemática. Entonces, la metodología para su elaboración está contenida en el documento Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, realizado por la Secretaría de Transparencia. Entonces, aquí quiero llegar con esto, que básicamente el gobierno, el Estado, sí está llevando a cabo acciones, sí llevan a cabo muchos proyectos y políticas anticorrupción. Pues esta no es la única, hay muestras de muchas más instituciones y proyectos que están en el combate a la corrupción. Pero ¿qué pasa? Que las políticas anticorrupción existen, pero no están llevando a cabo todo el efecto que buscan. Entonces, como ya dije, existen, se están llevando acciones y se está trabajando contra la corrupción, pero no está funcionando, no se está llevando a cabo todo el efecto que busca. Entonces, esto provoca más desconfianza en la ciudadanía, porque claro, un ciudadano que se da cuenta de que la corrupción es real, de que sucede, y muestran proyectos, muestran acciones que están llevando a cabo, pero las cosas siguen igual, desconfía incluso más en el Estado. Y los casos de corrupción a nivel público no cesan. Para dar muestra de esto, pues quise traer un caso a manera de ejemplo que lo vivimos acá en nuestra propia ciudad, en la ciudad de Ibagué, con los escenarios deportivos que estaban destinados para los Juegos Nacionales del año 2015. Entonces, pues los hechos fueron recopilados y narrados en Caracol Radio. Y este episodio de corrupción se originó cuando el gobierno nacional, a través de Coldeportes, la gobernación del Tolima y la alcaldía de Ibagué, realizaron una bolsa común para la construcción y remodelación de los escenarios deportivos de Ibagué para las justas deportivas del año 2015. La meta era que la capital del Tolima albergara 31 disciplinas deportivas. El proyecto era prometedor y ambicioso, pues era algo que no solamente incentivaría el deporte, sino que también incentivaría el turismo, el comercio y el empleo. Pues, como todos sabemos, un evento de tal magnitud no solamente está enfocado en el deporte, sino que también tiene incidencias en otros campos. Por eso era tan prometedor y tan ilusionante para la población en general de los ibaguereños. Pero pues la ilusión de los ibaguereños se vio apagada cuando a muy poco tiempo de iniciar la cita deportiva los escenarios no estaban listos. Algunos ya ni siquiera existían, puesto que estaban destruidos totalmente y ya sin ni siquiera la mínima utilidad, tal y como es el caso, por ejemplo, de las piscinas olímpicas, que hasta el día de hoy todavía pues son muestra de esto. El único escenario que vio su obra terminada, pues a duras penas ese año, fue el Estadio Manuel Murillo Toro. Y esta situación abrió consigo una investigación exhaustiva sobre la millonaria suma invertida y que se embolató en estos proyectos. A día de hoy el caso es un recuerdo muy ingrato para todos los ibaguereños,
puesto que como se planteó anteriormente, la corrupción es una problemática que no solamente se lleva plata, no solamente deja eso, sino que lastimosamente también se lleva los sueños y esperanzas de muchas personas. Entonces, también es importante mirar ese punto. Pero como se dijo antes, la corrupción no es algo que solamente afecta y está presente en el Estado, en el gobierno, no solamente está presente a nivel público, también es algo cotidiano, es algo que ya se ha sentado y se ha normalizado en la vida del colombiano. En la actualidad podemos evidenciar la corrupción cuando un niño o un joven hace trampa en un examen, cuando alguien irrespeta una fila, cuando alguien toma algo que no le pertenece. O sea, es un problema real, es algo que lastimosamente está muy asentado en nuestra cotidianidad y lo vivimos prácticamente a diario. Entonces, pues ese es el panel de corrupción. Ahora le voy a dar la palabra a mi compañera Dana y ella va a introducirlos al panel de cultura. Bueno, bienvenidos al panel de cultura. Primero les quiero compartir dos conceptos de la palabra cultura según dos filósofos muy importantes. El primero es: cultura es la configuración o aparición de la voluntad, según Nietzsche. Y el segundo es: la producción de la actitud de un ser racional para fines cualquiera, en general, es la cultura, según Kant. Bueno, la cultura que vamos a mencionar ahorita es sobre la política, en este caso de nuestro país. Para empezar, ¿qué es la cultura? La cultura se refiere a un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan un grupo social. Con el paso de los años se han convertido en elementos de crecimiento económico, de vida intelectual, afectivos, morales y espirituales. A través de los años han generado pensamientos uniformes, haciendo que existan pensamientos colectivos sobre el modo de comportarse y los lineamientos de la regulación que tienen en una sociedad para el control de cada individuo. Más a fondo, en el desarrollo de los seres humanos, la cultura determina un papel muy importante, pues puede llegar a generar que las personas adopten ciertas actitudes y comportamientos en la vida diaria, ya que pueden llegar más allá, influyendo en la opinión de las personas dentro de una sociedad, así también en la organización de esta. En este punto choca con la política, haciendo que se organicen, en el caso de Colombia, como un Estado social de derecho. En Colombia, teniendo en cuenta que gracias a la Constitución política, todos los ciudadanos que estén en plena facultad y tengan la mayoría de edad pueden votar, las posturas de los colombianos frente a las futuras elecciones y la política son desalentadoras, ya que la mayoría no se identifican con ningún candidato o partido político, por lo que muchos deciden que no piensan votar o regalar el voto, pues consideran que los políticos solo quieren llegar allá a robar. Pero ¿cómo podemos mejorar esto? Bueno, pues en mi investigación encontré 4 puntos claves que podemos trabajar para generar un aumento de confianza y credibilidad en la política y una mayor participación ciudadana, para tener una mejor cultura política en nuestro país. Logrando seguir estas pautas, podremos llegar al desarrollo del pensamiento de cada uno de los ciudadanos, utilizando la cultura como un medio, obtenida de la voluntad de cada individuo generada del uso de su razón, para que aprendan a aplicarla, llegando así a trabajar y lograr avances en cómo ven la política, luchando en contra de la corrupción y no tragando todo lo que le dicen entero, para ser conscientes de los medios, así ejerciendo el derecho al voto, con el fin de llegar a una sociedad más ordenada y pacífica. El primer punto es brindar conocimientos políticos. Debemos de empezar desde los colegios, instruyendo, brindando mecanismos de conocimiento para que cuando se llegue a la mayoría de edad sean más conscientes con los derechos y deberes como ciudadanos para ejercerlo, generando conciencias para que busquemos el progreso y teniendo en cuenta que el país depende de todos. El segundo es luchar contra la corrupción.
Podemos promover buenas actitudes como respetar la fila o devolver el dinero que se le cayó a la persona de enfrente. Después de todo, los pequeños actos pueden generar un límite en contra de la corrupción, para no tolerar actitudes que beneficien a los intereses de unos pocos a costa del bienestar de muchos. Fomentar el uso de razón y el pensamiento crítico. Para que los ciudadanos aprendan a pensar por sí mismos, llegando a generar que tengan un libre pensamiento y no se sometan en ideas sin evaluar, pues con esto pensarían más allá, perdiendo la voluntad y la acción moral de cada individuo. El último punto es promover y evaluar las políticas de anticorrupción, revisando las políticas que tenemos en nuestro país para regular su aplicación, incentivando a nuestros servidores públicos para que sean más correctos y piensen 2 veces antes de cometer estos malos actos. También rectificando que si lo hacen serán juzgados y castigados de acuerdo a la ley. A continuación, mi compañero Juan José Amaya dará una conclusión y una solución para nuestra problemática. Muy bien, muchas gracias, Dana. Bueno, tal y como ella lo dijo, pues vamos a pasar a lo que es, bueno, cómo realizar un cambio. Pues debemos empezar por cambiar paulatinamente el pensamiento humano de la sociedad, en donde la corrupción sea normalizada. Pues debemos entender que esto es un cambio que no va a suceder de la noche a la mañana, no es algo que nosotros chasquemos los dedos y ya tenemos una sociedad sin corrupción, sin desconfianza y sin muchas otras problemáticas que pues nos tienen estancados. Lastimosamente, debido a que todos buscan un beneficio personal, se conciben a sí mismos como seres individuales y por lo tanto no están interesados en trabajar en función del bien común. Por lo que, como se ha dicho varias veces, estas personas no van a pensar, no están pensando en qué daño pueden hacer a otra persona, pues básicamente solamente buscan su beneficio, entonces no piensan en esto. Entonces, esto me lleva al siguiente punto. ¿Cómo se deben concebir las personas en el mundo moderno que busca el desarrollo de una sociedad liberal? El sujeto en esta sociedad moderna se debe concebir tal y como lo plantea Patricia Linares Prieto en el 2011, abro comillas. En términos políticos, la modernidad se expresa en la consolidación de la democracia constitucional, el Estado de Derecho y el reconocimiento de los derechos fundamentales. En esa perspectiva, el hombre ya no es concebido como parte de un orden preexistente al que debe sujetarse para alcanzar un ideal de justicia. Este nace como sujeto y toma un lugar preeminente en la vida social y política, y la protección de sus derechos individuales se convierte en obligación fundamental del Estado. Entonces, básicamente, si logramos que el sujeto se pueda evidenciar, se pueda reconocer a sí mismo como un ser colectivo, no un ser individual, pues entenderá que un país en donde la corrupción, una sociedad donde la desconfianza y la corrupción se ha sentado tanto, es todo menos algo en pro del bien común. Entonces, si esta persona logra concebirse tal como un ser colectivo, entenderá la importancia de trabajar en pro, en función del bien común. Pero esto nos lleva de nuevo a la pregunta, ¿qué debemos hacer entonces en una sociedad que está tan arraigada a la corrupción para poder desarrollar la ética pública, que era pues básicamente lo que nos estábamos preguntando al inicio de esta exposición? Pues quiero traer una frase de Adela Cortina para abrir esto, y es que lo primero que se debe hacer es creer y estar convencido de la importancia de la educación ética. Pues el inicio es reconocer la relevancia de la educación ética, porque se debe estar convencido de algo para lograr convencer a otra persona de eso mismo. La solución está en la educación, pero una educación fundamentada y con visión hacia el desarrollo de esta ética pública. Entonces, por eso el primer paso es estar convencido de la relevancia, de la importancia del desarrollo de la ética pública. Por otro lado, es de suma importancia que se tenga coherencia con los actos, pues para desarrollar una ejemplaridad adecuada dirigida a la sociedad. No podemos hablar de educación ética y de cambiar el pensamiento y actuar de una sociedad si no se da muestra de esto mismo. Es decir, o sea, todas las personas
son educadores, tienen la responsabilidad de ser un ejemplo a quienes lo observan. Yo pongo el ejemplo de un padre que es un ladrón, que roba a otras personas. ¿Qué autoridad moral tendría este señor para reprender a su hijo por llevar a cabo el mismo acto? No tendría ninguno, porque le ha dado un ejemplo negativo. Entonces, claro, el niño va a aprender y va a crecer pensando que ese acto es correcto. No le va a importar robar a otra persona para poder saciar su propio beneficio. Entonces, de nuevo quiero traer a la cortina y con las dos frases de ella, que primero, abro comillas, hay que forjar el carácter desde la coherencia. Y segundo, abro comillas, la ejemplaridad es fundamental. Pues como ya se dijo, todos somos educadores, todos damos muestra y si queremos de verdad un cambio en nuestra sociedad, tendremos que aportar nuestro granito de arena a través de una ejemplaridad que dé vistas a las nuevas generaciones de que en verdad queremos un cambio significativo. Entonces, ¿dónde está el camino? Como ya se dijo, está en la educación. ¿Qué se debe hacer para superar la crisis ética? Pues Rodrigo Primi propone lo siguiente. Debe ser una combinación de estrategias y medidas complementarias que logren una coherencia entre ley, moral y cultura. Por ejemplo, debemos realizar campañas educativas para superar la cultura de la viveza. Una posibilidad sería una campaña que tuviera como lema papaya servida, papaya de vuelta, para expresar que los colombianos renunciamos a aprovecharnos ilícitamente de los errores de otras personas. Pero esa campaña cultural sirve muy poco si no se acompaña de reformas institucionales y legales, lo cual puede incluir reformas destinadas a incrementar la transparencia de la gestión pública y la eficacia de las sanciones a quienes cometen actos corruptos. Hablo más de eficacia que de severidad en las sanciones. Lo importante es aumentar la probabilidad de que quien incurra en la corrupción sea efectivamente sancionado. Pues como ya se dijo, se tiene que tener coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, para cerrar ya con esta exposición y dar conclusión a todo lo que hemos expuesto, pues quisiera terminar con esta frase que nos trae Mauricio García en cómo recuperar la ética pública. Y es, si en Colombia nos importara la ética tanto como nos importa el derecho, tal vez empezaríamos a encontrar la solución a muchos de nuestros problemas. Pues, como ya dije antes, es muy importante reconocer la relevancia de la problemática que tenemos. Es muy importante reconocer y trabajar en función a esto. Entonces, pues quisiera terminar con dos invitaciones a todos los participantes que están acá, que la primera sería que a la reflexión sobre la problemática real y actual que tenemos hoy en día, que reconozcamos la relevancia y lo muy asentado que está esto. Y la segunda invitación es al compromiso, porque de nada sirve investigar, aprender, analizar e incluso reflexionar sobre algo si no se hace nada al respecto. Depende de cada uno y es un deber social comprometerse con la recuperación y el desarrollo de la ética pública. Muchas gracias a todos por participar en la a todos los que están en la llamada, pues les vamos a enviar un link de un